Greetings, everyone. We will go ahead and get Hola a todos, a todas. Vamos a empezar en un minuto. Le vamos a dar a las personas un minutito, unos minutos más para unirse a esta reunión, para esta reunión mensual, esta actividad, este piquete mensual que hoy dedicaremos al profesor Luis Acuña y a su memoria. Hay traducción simultánea disponible, así que si quieren escuchar en inglés, vayan a la parte inferior de su pantalla o hagan clic en más en su dispositivo y ahí van a ver la opción para interpretación y pueden elegir el idioma inglés. Y si quieren participar escuchando el idioma español, pues vayan a esa misma opción y elijan idioma español. Vamos a poner la información sobre esto para acceder a la interpretación en el chat. Hello, everyone. Welcome to the Hola a todos, a todas, bienvenidos a la reunión número 30 mensual dedicada a la vida y al trabajo del profesor Luis Acuña, quien murió hace solo 2 días, el domingo 27 de agosto. Mi nombre es Alison Bodin. Soy coordinadora del movimiento Fire This Time para la justicia social, la campaña de solidaridad con Venezuela. El evento de hoy, como los 29 eventos previos, piquetes mensuales, demanda la libertad de Alex Saab y la campaña de Quítenle las manos de encima a Venezuela tiene lugar en Vancouver, Canadá, el territorio Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh, de los pueblos Tsleil-Waututh. La acción de hoy está organizada por el Comité de la Paz para Venezuela en Winnipeg, el Movimiento por la Justicia Social de Fire This Time, el Movimiento por la Solidaridad con Venezuela y Justice Peace Advocates. También nos apoyan organizaciones sociales en Venezuela y otros individuos en Canadá. La acción de este mes está dedicada a la memoria del profesor Luis Acuña, el encargado de negocios de la Embajada venezolana en Canadá, quien murió el 27 de agosto de 2023, rodeado de sus seres amados en Caracas, Venezuela. Luis Acuña, lo extrañaremos mucho a Luis Acuña en estas acciones mensuales, consecutivas, en su trabajo cotidiano, en la diplomacia y como revolucionario bolivariano, y también en la campaña por la liberación de Alex Saab, a la cual también él estaba enormemente dedicado. Fue un dirigente de la Revolución Bolivariana, un educador, un luchador incansable por la independencia y la autodeterminación del pueblo de Venezuela y una persona que apoyaba de forma constante, desde que participó en Canadá activamente, de nuestro movimiento de solidaridad aquí. Los últimos 2 años y medio, el profesor Luis Acuña se unió a las acciones mensuales como esta para compartir siempre su perspectiva sobre la lucha por la liberación de Alex Saab, de las cárceles norteamericanas, la lucha también para terminar con los bloqueos y las sanciones a Venezuela, para normalizar también las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y de Venezuela. Fue un honor tenerlo. Casi todos los meses estuvo acá
Solamente faltó cuando le fue absolutamente imposible no participar, pero en todas circunstancias distintas, sacrificando también tiempo con su familia y en muchas ocasiones él estuvo con nosotros desde Venezuela para compartir sus perspectivas en estas acciones mensuales. Por eso, todos los que estamos aquí, que organizamos esto, estamos más que agradecidos. Nuestro programa de hoy va a comenzar con una sección dedicada solamente a una parte del trabajo de vida de Luis Acuña. Es imposible para nosotros en este poquito tiempo resumir su vida, el trabajo de su vida o hablar de todo lo que hizo para el pueblo de Venezuela y también para la lucha de los pueblos pobres y oprimidos en el mundo. El profesor Luis Acuña es alguien sobre el cual seguiremos hablando, seguiremos aprendiendo de él y llevaremos adelante su memoria en nuestro trabajo. Nació en el Palenque, en el estado de Sucre, el 26 de mayo de 1946. Fue coordinador de investigación en la Universidad del Oriente, en Sucre, entre 1987 y 1990. Y fue un académico dirigente, fue coordinador de estudios académicos en su sector, en esta universidad, y en 1995 fue elegido decano de la Universidad del Oriente del estado de Sucre en las elecciones universitarias, en las cuales sirvió de 1995 a 1998. En 1999, el año más crítico para para el proceso de revolución bolivariana, cuando el pueblo venezolano, llevado adelante por el comandante Hugo Chávez, tomó el destino de Venezuela en sus propias manos y por siempre cambió el curso de la historia venezolana. Él fue elegido como parte de la Asamblea Nacional Constituyente y fue uno de los firmantes de la Constitución nueva en Venezuela. Fue elegido múltiples veces dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue ministro de Educación Superior para los estudios universitarios. También fue nombrado por el comandante Chávez en ese rol y fue elegido en 2012 como gobernador del estado de Sucre. Luego de esto, llevó adelante su trabajo como diplomático. Primero fue embajador, luego encargado de negocios de la Embajada Venezuela aquí en Canadá. El lunes 27 de agosto hubo un funeral para el profesor Luis Acuña, un funeral estatal que tuvo lugar en la Casa Amarilla, que es la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela. Al funeral concurrieron el ministro de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, quien acompañó a familia y a muchos amigos muy cercanos a Luis Acuña, viceministros, otros representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, personas amadas y compañeros revolucionarios. Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Acuña representó a la batalla, la frente de batalla en Canadá, enfrentó las sanciones impuestas sobre nuestro gobierno y luchó contra ellas todos los días, agrego yo, y esto es realmente cierto. También recibió hoy la Orden de Liberadores de Venezuela. Recibió esta orden por parte del presidente Nicolás Maduro. Este fue un tributo muy merecido, como dijo Maduro, a un hombre extraordinario que nos acompañó con su trabajo, con sus ideas y con su presencia en el nacimiento de la nueva república. Estas son solo algunas palabras con las que quería comenzar para darle a todos ustedes una idea de la experiencia de un hombre que vimos cada mes, durante meses y meses, en estas acciones mensuales que llevamos adelante. Para empezar el programa, vamos a compartir un video que compartieron hoy en Venezuela y estamos muy agradecidos de que el movimiento por la liberación de Alex Saab pudo traducirlo al inglés hoy como para tenerlo a tiempo para esta acción. Comenzamos entonces con el video y luego vamos a escuchar algunas palabras de Camila Fabri Saab, que es la esposa de Alex Saab. Muchísimas gracias a todos por estar de nuevo aquí.
Luis Acuña fue uno de esos fundadores de la Quinta República. Fue uno de esos corredactores de la Constitución. Fue miembro de la Comisión de Educación y Cultura. Redactor de los conceptos de la educación pública, laica, gratuita, de calidad y del sistema social venezolano. Venía con las ideas muy claras. Era impresionante saber cómo en la Venezuela aquella, de finales de los 90, en la decadencia de la Cuarta República, había gente que traía un pensamiento tan claro, tan contundente, del humanismo, del bolivarianismo, milagros de la historia. Y Luis Acuña participó de manera elocuente y brillante en ese milagro llamado Proceso Popular Constituyente. Comandante Chávez siempre nos apoyó y nos propulsó. Siempre estuvo al detalle informado de nuestras gestiones. Luego el comandante Chávez lo llamó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y jugó un papel muy destacado. El comandante Chávez lo quería mucho. Mucho, mucho, mucho. Lo apreciaba de verdad. El comandante Chávez tenía a Luis Acuña como un amigo. Apreciaba sus consejos, sus ideas, de una manera que pocas veces vi en otras personas. Se los digo, pocas veces vi al comandante Chávez apreciar con tanta profundidad un consejo, una idea, una propuesta, como lo hacía con el profesor Luis Acuña. Pero disfrutaba mucho, porque Luis Acuña tenía un carácter jovial. Para él vivir era una alegría. Estuvo en la primera línea cuando se trató de enfrentar el golpe de Estado fascista, neofascista de la oposición extremista, aquel 11 de abril del 2002. Ahí están las imágenes. Y él con su sonrisa de siempre, en las peores circunstancias de incertidumbre, allí estaba el profe Luis Acuña, un gran representante diplomático de Venezuela en el mundo, dando el combate por la verdad allá en Norteamérica, articulándose a los movimientos sociales de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos, manteniendo su actividad permanente. Un hombre leal, leal de todas las lealtades. Luis Acuña fue de otro temple, de otra madera, de los leales, leales de siempre. No les importaba un cargo, sino le importaba la batalla que había que dar. En los últimos tiempos se convirtió en portaestandarte de la causa de liberación del diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Saad Moram. Lo asumió a pecho, con convicción, la defensa del honor, de la moral y de la legalidad de nuestro diplomático secuestrado en los Estados Unidos, preso político del gobierno de Estados Unidos, Alex Saad Moram. Y así llegó los días de su enfermedad, sus padeceres, que no impidieron que cumpliera simultáneamente sus labores diplomáticas y la causa de la liberación de Alex Saad Moram. Una vida donde debemos vernos nosotros. Por eso, a Luis Acuña, hoy podemos decir, misión cumplida, hermano y compañero.
vuela alto como un ángel de luz y de bien para seguir protegiéndonos y bendiciéndonos desde donde esté. Honor y gloria a Luis Acuña. Honor y gloria a Luis Acuña. Honor and glory to Luis Acuña. Honor y Luis, gloria a Luis Acuña presente. thank you all again. Thank you to the Free Alex Muchas Saab gracias a Movement. todos y a todas, gracias al Movimiento por la Liberación de Alex Saab por ayudar a que este video pueda estar accesible tan rápidamente para todas las personas hoy. Imagino que ha sido un día muy pesado y que han sido unos días muy pesados para todas las personas que trabajaron con Luis, el profesor Luis en Venezuela. Aprecio muchísimo que se tomen el tiempo de estar aquí con nosotros hoy y de apoyar nuestra lucha, donde queremos llevar la memoria de Luis Acuña en el compromiso constante que seguimos realizando para la liberación de Alex Saab y para terminar con las sanciones crueles y el bloqueo contra Venezuela. Ahora querría invitar a Camila Fabri Saab, que es la esposa del prisionero político que está en Estados Unidos, en Miami, en la cárcel. Alex Saab Camila es una persona que tuve el honor de conocer hace pocos meses en Venezuela y ha estado constantemente inspirada por tu trabajo y tu dedicación continua. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por tomarte el tiempo de hacerlo. Buenas noches. Gracias, Alison. Como tú dijiste, honor and glory to profesor Luis Acuña. Quiero también saludar a todos los compañeros de las distintas organizaciones Fire This Time, por la justicia social, Hands Off Venezuela, Just Peace Advocates, Venezuela Peace Comité en Winnipeg. Quiero también saludar a todos los compañeros del movimiento Free Alex Saab, presente también en esta jornada. Quiero saludar la red de solidaridad con prisioneros palestinos y a todos los presentes. Yo quería dar el día de hoy brevemente una palabra y agradezco muchísimo a Alison que me permita esta oportunidad. Hace varias jornadas en un espacio como este, en un webinar, conocí al profesor Luis Acuña en esta realidad, puedo decir, a través de Zoom, a través de una cámara, en una jornada de apoyo de Hands Off Venezuela. Yo lo conocí en esta ocasión, pero el profesor ya conocía de los dolores que sufría mi familia, del abuso que se había cometido no solamente contra Alex, pero también contra toda Venezuela. Y él siempre se mantuvo fiel a su espíritu bolivariano y siempre se mantuvo leal a la revolución. Y él estaba defendiendo a la diplomacia de paz y a la soberanía de Venezuela. Él siempre fue un gran defensor de la causa justa. Ya el profesor Luis Acuña nos estaba acompañando a Alex, a mí, a mis hijas, a mi familia, mucho antes de conocernos personalmente, mucho antes de conocernos en una de estas jornadas. El profesor Luis fue un hombre sólido, amable, como dijo el presidente Nicolás Maduro, fue un hombre jovial, fue un hombre que amaba la vida, que expresaba alegría. El profesor nos deja mucha cátedra, mucha enseñanza, mucha fuerza, mucho ímpetu de sonreír en todas las circunstancias, también las más duras. Sonríe quien sabe que tiene la verdad y sonríe quien sabe que lucha por algo justo. Quería expresar mi abrazo a todos los que mes a mes acompañaron al profesor Luis a sus reflexiones en todas estas jornadas, a quienes cuidaron con él el derecho internacional y el respeto de los pueblos.
Los abrazo porque él hizo de su familia una causa, cauda causa, y estamos hoy recordándolo. Vive siempre el profesor Luis Acuña. Nosotros seguiremos sus enseñanzas, recordando su sonrisa, la de quien sabe que la verdad siempre vence. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Alison. Thank you. Yeah, the truth will prevail. and Muchas I- gracias. Sí, la verdad siempre va a vencer. Esa es la convicción que hemos aprendido del profesor Luis Acuña, de su actitud. Siempre bajo tanta presión, siempre cuando lo vi en Venezuela y cuando había sido una situación difícil incluso para su propia familia, porque el gobierno de Canadá tenía unas políticas hostiles en contra de Venezuela. Y en ese momento el profesor Luis Acuña tuvo una época muy, muy difícil, muy complicada en los últimos años. Y sacrificó su tiempo para seguir expresando la verdad. Y dijo e hizo todo lo que pudo en la embajada aquí en Canadá de Venezuela. Estaba haciendo ese trabajo desde Venezuela porque sabía que era importante, si bien era muy difícil de llevar a cabo. Así que muchas gracias por compartir tus reflexiones aquí, Camila. Tenemos que seguir con esa alegría y en nuestro trabajo por la libertad de Alex Saab, como dices tú. Es algo que sentimos todos los días. Él es muy difícil y sabemos que es muy difícil para ti y para tu familia saber que él sigue en prisión, pero vamos a mantener esa esperanza y esa alegría. Vamos a seguir adelante con este trabajo. Muchas gracias. Y libertad para Alex Saab y profesor Luis Acuña presente siempre. Bien, ahora quería compartir con ustedes algunas fotos de un lado del profesor Luis Acuña que tal vez ustedes no hayan visto, que es su lado diplomático aquí en Canadá. Algunas son de antes de la pandemia, otras son después de la pandemia, pero quería compartir con ustedes también algunas reflexiones con ustedes antes de pasar a las otras partes de nuestro programa. Vamos a tener saludos de personas en Canadá que también van a compartir recuerdos del profesor Luis Acuña con nosotros y sus pensamientos al respecto. Y por supuesto también tenemos dos oradores excelentes que van a hablar de sus experiencias recientes en el territorio en Venezuela. Vamos ahora a compartir estas fotos, son un par nomás, para seguir recordando al profesor Luis Acuña. La primera vez que tuve el honor de encontrarme con el profesor Luis Acuña, de conocerlo, fue en un momento en el que también teníamos un consulado revolucionario bolivariano aquí en Vancouver, en la costa oeste de Canadá, y junto con las comunidades de Vancouver en solidaridad con Cuba y Fire This Time, invitamos al profesor Luis Acuña a que se nos uniera desde la Embajada de Venezuela en Canadá para que hablara sobre el comandante Hugo Chávez y el trabajo continuo del proceso revolucionario bolivariano como parte de la conferencia Che Guevara número 8 llevada a cabo en Vancouver, Canadá. Ahí el profesor Luis Acuña se unió a oradores de todo el mundo, de Cuba, también para hablar de las luchas en común compartidas y para compartir ideas revolucionarias del comandante Che Guevara. Fue un honor conocerlo y conocer a su esposa Miriam, que van a ver ahí en esa foto, y ahí les regalaron a los oradores prendas originarias, así como al equipo diplomático del gobierno revolucionario de Cuba. También tuvimos oradores como Arnold August, por ejemplo, y fue un placer conocerlo, conocer esa alegría y esa fuerza y
esas ganas de educar. Él era un gran educador y fue una contribución enorme a la conferencia Che Guevara. Ese día, esa conferencia también viajó a otras ciudades en Canadá, en la British Columbia y en la parte central también, y en una ciudad llamada Calgary, en Alberta. Este fue el evento en Kamloops. Ahí había estudiantes de la universidad que también estaban conversando sobre Venezuela, y aquí en esta otra foto vemos el evento en Calgary. Ahí estuvimos trabajando con los grupos en solidaridad con Cuba en Calgary, y estuvimos trabajando con la comunidad chilena también. Fue un aporte excelente tener al profesor Acuña allí también. Eso fue en 2019, justo antes de la pandemia. Luego comenzó la pandemia y gran parte de nuestro trabajo pasó a ser online. Esta foto fue hace un par de años. Fue el momento en el que pudimos invitar al profesor Luis Acuña a que se nos uniera en un evento online, seguramente uno de los primeros. Ahí ven todos los otros participantes maravillosos, incluido Carlos Ron, que es el líder de la división norteamericana de la Cancillería venezolana. Luego pudimos volver a viajar, y en esta ocasión el profesor Luis Acuña y su esposa Miriam estuvieron en Venezuela realizando su trabajo, y pudimos encontrarnos con ellos al viajar a diferentes conferencias y eventos, y él siempre se hacía un tiempo para compartir con nosotras experiencias. A veces hacíamos entrevistas para el periódico de Fire This Time, pero también nos abría las puertas de su casa y para hablarnos de los desafíos de la revolución bolivariana de manera honesta. Y esta fue la primera vez que me reuní con el profesor Luis Acuña en junio. Pude visitarlo cuando estuve allí en la conferencia que marcaba los 3 años desde el secuestro y el arresto del diplomático Alex Saab. Fue un momento muy hermoso que pudimos compartir con su familia. Compartimos una cena y pudimos aprender de todo el trabajo que él realizaba, especialmente el trabajo que había hecho con el comandante Hugo Chávez. En esta ocasión estuvimos compartiendo historias de los primeros días de la Revolución Bolivariana, y hablamos de Venezuela y de motocicletas, intentando organizar estas acciones. Eh, Aquí fue hace un año, pero siempre se hacía el tiempo, nos disponía de su tiempo para compartir algunos momentos con nosotros. Vamos a pasar a un par de fotos más de su experiencia en Ottawa. Seguramente vamos a tener la participación de Mari Carmen Guevara, una organizadora de una asociación de Cuba, que es quien compartió muchas de estas fotos con nosotros. Este es el profesor Luis en la embajada. Ahí realizaba su trabajo diplomático con diferentes naciones, con relaciones amistosas con la República de Venezuela, incluida Palestina. Ahí hay una reunión para recordar los desafíos y los éxitos del proceso revolucionario bolivariano. Esta es una estatua de Bolívar, el liberador. Se reunían personas para celebrar esta fecha tan importante para Venezuela, y ahí el profesor Acuña realizaba su trabajo diplomático en un país difícil y hostil, que habían puesto sanciones crueles en contra del pueblo venezolano.
Y luego, como dije antes, siempre fue alguien que respaldaba la solidaridad, siempre estaba disponible para responder preguntas, para ir a reuniones, especialmente en Ottawa, donde organizaba muchos eventos junto con Mari Carmen Guevara. Esperamos poder tener sus comentarios más tarde hoy. Este es el primer evento que organizó luego de haber llegado a Ottawa, reuniendo personas para compartir su conocimiento y su historia, sus experiencias en Venezuela, diferentes ocasiones especiales que él organizaba, que él lideraba. Siempre invitaba a las personas a su hogar, a su casa. Este fue un evento que me hubiera encantado, en el que me hubiera encantado estar con Josefina Vidal, Miriam, profesor Luis Acuña y seguramente muchas otras personas con las que tuvieron una conversación maravillosa. El profesor Luis Acuña aquí con otra persona muy importante que ha fallecido, defensora de Venezuela. Así que esas son algunas fotos de la embajada, de nuestro trabajo aquí en Vancouver y también de Mari Carmen en Ottawa para darles una idea del trabajo diplomático del profesor Acuña en estos últimos años. Así que muchas gracias a todos los que han compartido estas fotos y sus experiencias, como Camila. Vamos a pasar a la próxima sección del programa de esta noche ahora, pero quería compartir algunas palabras del presidente Maduro con respecto a lo que él pensaba del profesor Luis Acuña. Maduro se enfocó en su lealtad y en su honestidad, de lo que ya hablamos hoy, su convicción revolucionaria. Maduro dijo que el profesor Luis Acuña era un hombre leal, de todos los tipos de lealtad. Una vez fue ministro, luego gobernador, y tuvo muchos puestos dentro de la Revolución Bolivariana, pero él no, no se desviaba del camino de la revolución. Él no se subyugaba a los representantes de la derecha, a personas que traicionaban la patria. Él era leal, siempre fue leal. A él no le importaban los puestos de trabajo, a él le importaban las batallas que había que luchar. Y como dijo también Maduro antes, se convirtió en portavoz de la causa de la libertad de Alex Saab. Siempre estaba convencido en defensa del honor, de la moralidad y la legalidad del diplomático secuestrado en los Estados Unidos. Así que esas son algunas reflexiones que tenemos esta noche con respecto a la vida y al trabajo del profesor Luis Acuña. Seguramente lo vamos a seguir comentando el resto de la noche, pero ahora vamos a pasar a la próxima sección de este programa que tiene que ver con nuestros oradores del día. Vamos a comenzar con Terry Matson. Terry es presentadora del programa y podcast de YouTube ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe? Terry ha organizado múltiples delegaciones exitosas a Venezuela desde el año 2013. Yo he tenido el honor de ser parte de ellas y es una organizadora líder contra las sanciones, amenazas e intervención de Estados Unidos contra Venezuela. Terry sigue en viaje a su casa desde una delegación en Venezuela, pero acaba de regresar de esta brigada de solidaridad Kevin Seas, que es la primera de las brigadas organizada en honor a una persona muy importante para el pueblo de Venezuela y la justicia social. Así que, Terry, te cedemos la palabra para que compartas un poco la experiencia de esta brigada Kevin Seas. Muy bien, espero que me escuchen bien porque estoy en el aeropuerto esperando el vuelo de conexión, así que espero que me puedan escuchar con todo este ruido ambiente. Realmente estoy muy contenta de participar aquí
de esta sesión, celebrando la vida de una persona que fue muy importante para quienes trabajamos en solidaridad con Venezuela. Yo estuve en Venezuela en Caracas, cuando se difundió la noticia del fallecimiento del profesor Luis Acuña, y también estuve presente cuando la delegación fue informada de que la enfermedad del profesor Luis Acuña se había empeorado y esperábamos que se recuperara, pero es una enorme pérdida y espero que las personas que estén aquí, y estoy honrada de ser parte de este programa, así que quiero compartir con ustedes que acabo de volver, en realidad estoy justo volviendo de Venezuela, y yo vine a Venezuela el 1 de agosto en esta brigada que vencí, una delegación de 13 días organizada por el Instituto Simón Bolívar y otras organizaciones de Caracas. El objetivo de esta delegación fue, bueno, en realidad debería contarles un poco quién fue Kevin Seas. Tal vez lo conozcan la mayoría de ustedes, pero era parte de las personas que se habían quedado en la embajada. Fue arrestado por las acciones que llevaba a cabo junto con su esposa y con otras personas de la delegación. Y el objetivo de la delegación era estudiar el sistema de comunas que se habían empezado a desarrollar bajo el Ministerio de Comunas. Seguramente sepan que el sistema de comunas es una estructura desplegada en la Constitución de la República. Es decir, es algo que está avalado por la Constitución misma del país. Visitamos 3 comunas y las 3 eran diferentes. La primera es en El Panal, en Caracas, una comuna, perdón, urbana, en donde había canchas de básquet, piscinas, y allí participamos de algunas actividades con los comuneros, estuvimos en varias tareas y también trabajamos con llevar herramientas y medicamentos necesarios para los integrantes de la comuna. Luego de estar ahí en Caracas, fuimos al estado de Sucre. Sé que muchos de ustedes que están aquí son de Sucre, así que estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Y allí estuvimos en una comuna específicamente enfocada en el cultivo de la caña de azúcar. Ayudamos con el trabajo y a recaudar fondos para una planta de procesamiento de azúcar y para llevar electricidad y luces para que se pudiera trabajar durante el turno noche. Luego fuimos a Barcelona, a una comuna que está clasificada como una comuna manufacturera, pero es un lugar en donde se recogen productos de plástico de toda el área de Barcelona. Es una cantidad enorme. La almacenan y la clasifican y luego la desmenuzan y utilizan los pedacitos para fabricar
diferentes productos, diferentes tablas para hacer otros productos como por ejemplo bancos de plazas, por ejemplo. Y pedimos disculpas, pero el audio de la oradora es muy malo, no se entiende. Me pareció fascinante ver allí entonces una fábrica. La parte agrícola para mí era conocida, pero la parte manufacturera era bastante novedosa para mí. Y he ido a Venezuela desde el año 2015 y nunca había estado en la parte este, así que para aquellos que estén aquí, que sean de Sucre, tengo que decirles que fue una parte muy importante del viaje para mí fue conocer una región nueva. Es hermosa, como seguramente sepan todos ustedes, pero también había un aspecto completamente novedoso para mí de Venezuela, es experimentar este sistema de comunas, cómo las personas están conformando consejos, están recuperando territorios, hogares, tierra de cultivo, fábricas, y cómo están construyendo un nuevo sistema económico. Fue una experiencia increíble ver cómo las personas pueden verse empoderadas por la constitución misma de la patria y cómo pueden recibir las herramientas por parte del gobierno para construir una nueva economía, un nuevo sistema económico para ellos mismos. Fue una experiencia increíble. Y habiendo dicho esto, les digo que si quieren conocer más en detalle el viaje, tenemos un sitio web, perdón, un seminario web a este mismo horario en septiembre. Pueden ir a nuestro sitio web para sentarse. Es el 8 de septiembre, viernes, y ahí van a tener un informe detallado con respecto a la delegación. Entonces, ¿qué más les puedo mencionar al respecto de esto? Voy a chequear un poco mis notas. Sí, mientras lo chequeas, tenemos el link de inscripción en el chat. Es a las 3 de la tarde del horario pacífico. Ah, disculpas, había dicho mal el horario. Ya ni sé en qué horario estoy. Bien, entonces, ¿qué más les puedo compartir al respecto? Especialmente como el profesor Acuña fue una persona que realmente apoyaba la causa Alexa. Les puedo decir que nuestra delegación pasó una tarde con el movimiento Libertad para el Exab y estuvimos en la parte oeste de Caracas y ahí tuvimos un almuerzo maravilloso y una reunión de solidaridad con las personas de este movimiento y fue un momento realmente muy hermoso para nuestra delegación. Así que muchísimas gracias, Alison. Lamento tenerme que irme, pero tengo que tomar el vuelo, pero estoy muy agradecida de que me hayan invitado a hablar esta tarde. Muchas gracias por todo su trabajo. Y profesor Luis Acuña, presente. Muchas gracias, Terry. Espero que llegues muy bien a tu casa. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias. En el chat tenemos el link para inscribirse para ver el informe de esta delegación que fue a estudiar las comunas venezolanas para aprender más también sobre los efectos de las sanciones y el bloqueo sobre el pueblo venezolano, y también se reunió con Camila Fabri Saab y con el Movimiento por la Liberación de Alex Saab. Entonces pueden inscribirse para ver y escuchar sobre ese informe de actividades.
Nuestra próxima oradora también acaba de volver de Venezuela, quizás no tan recientemente, es Charlotte Gates. Charlotte es coordinadora internacional de Samidun, la red de prisioneros políticos palestinos, y es copresidenta del Comité Internacional de una Asociación Nacional de Abogados. Fue participante en el Tribunal Popular Internacional sobre el imperialismo norteamericano, que tuvo una audiencia en Venezuela en agosto del 2023, y va a compartir Charlotte algunas de sus experiencias y también su informe sobre ese evento en el que participó también. Charlotte, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Alison, y gracias a todas las personas que organizaron esto. Es un honor estar con todos ustedes hoy. Y es un honor estar también de nuevo con Camila, con quien también tuvimos el honor de reunirnos y de escuchar su testimonio durante nuestra delegación y nuestra audiencia. Nuestra misión tuvo lugar como parte del Tribunal Popular Internacional sobre Imperialismo Norteamericano, sanciones, bloqueos y medidas económicas coercitivas. El tribunal es un proyecto internacional de abogados, académicos, activistas, distintos organizadores tratando de que Estados Unidos y sus socios se hagan responsables de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela y en otras partes del mundo a través del arma de las sanciones, los bloqueos y las medidas económicas coercitivas. Para esto, entonces, hemos estado realizando audiencias en más de 15 países que han sido objetivo de estas políticas, sabiendo que un tercio de la población mundial en este momento está sujeta a este tipo de medidas, sanciones, bloqueos y medidas económicas coercitivas. El propósito del tribunal, entonces, no es solamente documentar estos delitos, sino también organizarse para confrontar estos delitos sobre muchos niveles. Uno es el nivel legal, pero también tiene que ver con la acumulación de evidencia que pueden ser utilizadas en Estados Unidos para que se hagan responsables en los Estados Unidos y los funcionarios y otros por el daño que están haciendo este tipo de políticas. Y también una documentación académica e investigación que puede ser un recurso para las organizaciones de base en el sur global y en el corazón del imperio, y también para organizar una campaña política para confrontar estas políticas y sanciones y construir apoyo de las bases y movilización para traer estas, para finalizar con estas políticas mortales. También tenemos el objetivo de resaltar la resistencia constante al imperialismo que está teniendo lugar en todos los países que son objetivos de estas políticas. Una de las cuestiones que más surgió durante nuestra misión es cuánto y cuán profundamente el pueblo venezolano y su gobierno se han organizado para resistir estas sanciones, para resistir sus efectos devastadores, para desarrollar nuevos medios en el frente internacional y nacional para luchar contra estas sanciones de frente a través de organización política, para asegurarse de que el pueblo venezolano y los pueblos del mundo sepan quiénes son responsables cuando hay problemas económicos en Venezuela, cuando hay temas que tienen que ver con el suministro, cuando hay problemas con las finanzas. Esto no es algo que sucede simplemente porque ha habido un error que sucedió del lado del gobierno, sino que esto es un plan previo, un delito y una conspiración llevada adelante por los Estados Unidos y sus socios contra el pueblo venezolano para garantizar el robo de la propiedad, el robo de recursos y, francamente, un intento de genocidio sobre el pueblo venezolano. Vamos a presentar todos nuestros resultados pronto, pero pueden ver también la audiencia en el canal de YouTube. Voy a poner el link a esto en el chat. Ahí también pueden ver todas las audiencias que hemos tenido en muchísimos países. Si quieren oír sobre sanciones sobre Siria, sobre Irán, sobre Cuba, si quieren ver sobre el rol norteamericano en el intento de empobrecer a Haití, a Zimbabue, a Eritrea, también Palestina y particularmente
el bloqueo sobre Gaza, Cisjordania. Pueden ver todas las audiencias en nuestro canal de YouTube. Durante nuestra delegación, entonces, estábamos enfocados específicamente en Caracas. Tuvimos la oportunidad también de visitar la comuna de la que habló Terry recién, y también nos encontramos con organizaciones de mujeres, organizaciones LGBTQI, también organizaciones por la defensa de los derechos de los niños, organizaciones de agricultura. Fuimos al Hospital Cardiológico de Niños, nos juntamos con trabajadores de la salud, nos reunimos con personas en el sector del trabajo y de la economía, y miramos muchos sectores distintos, cómo han sido objetivo del imperialismo norteamericano a través de las sanciones. Entonces, por ejemplo, como el derecho a la salud pública está garantizada en la Constitución de Venezuela, no solamente en la ley, sino en la Carta de la Constitución, pero el sistema de salud entonces no puede ser privatizado, pero lo que vemos a través de las sanciones es que está siendo privatizado de alguna manera al someter a a los hospitales venezolanos estatales a falta de acceso a suministros necesarios, partes para los equipamientos médicos, para cuestiones complejas de cirugía o tratamientos. El propósito de esto, de alguna manera, es privatizar el sistema, porque el resultado puede ser una privatización, el resultado de las sanciones. Entonces, no solamente hay un intento de generar un cambio de régimen, sino también de imponer una privatización del sistema de salud. Por ejemplo, todo esto vendría con el costo de miles o millones de vidas venezolanas. Estamos viendo este tipo de actividad por parte de los Estados Unidos en Venezuela, junto a otras. Como Terry recién notó, al visitar cualquiera de las comunas, siempre se tiene una experiencia inspiracional increíble. Existe la posibilidad de ver cómo está trabajando el pueblo con el gobierno para construir solidaridad, resistencia y antiimperialismo a nivel popular. Eso, por ejemplo, durante el COVID, convirtiendo una piscina comunitaria en una granja de peces para poder alimentar a los niños en las escuelas, o si no, generando un abordaje al COVID. No podemos decir quédense en su casa, sino podemos decir quédense dentro de la comuna. Organizar también formas de educación popular, programas de radio, una estación de radio que mezcla educación política con música popular durante el día para brindar una especie de base constante por la cual las personas participan en la creación de su futuro y la creación de una resistencia al imperialismo norteamericano. Como alguien que organiza para la liberación de Palestina, una de las cosas que me resultó muy inspiradora fue que en las calles de Venezuela hay una cantidad impresionante de murales políticos, pinturas, representaciones de la lucha internacional. Entonces veíamos murales de Palestina libre o viva Palestina, y veíamos símbolos de resistencia en la región. Cuando estábamos en la oficina de una de las líderes, uno de los líderes de la comuna, tenía un retrato del líder de la resistencia libanesa sobre la pared. Cuando estábamos caminando por las calles de Caracas, vimos una estatua de Jamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, que es conocido por su antiimperialismo y su organización árabe. Y tanto él como Simón Bolívar están reconocidos por su compromiso a la resistencia y a la liberación de América Latina. Dentro de este marco de que Alex Saab está encarcelado como prisionero político, por supuesto no está solo, como vemos a los 5 también organizadores de la comunidad palestina que están pasando hasta 65 años simplemente por organizar ayuda humanitaria hacia Palestina. Tenemos prisioneros
organizadores encarcelados desde los años 70 hasta la actualidad, organizadores de la resistencia indígena en defensa de la tierra y del agua, y Alex Saab se encuentra entre estos prisioneros políticos en las cárceles norteamericanas. Precisamente Alex Saab fue un objetivo porque estaba tratando de romper el bloqueo, porque estaba trabajando para romper las sanciones, porque estaba intentando alimentar y construir soberanía alimentaria y autosuficiencia para el pueblo venezolano. Fue por esto que fue un objetivo, que es por esto que fue arrestado y es por esto que está encarcelado. Entonces, la cuestión de Alex Saab no está separada de la cuestión de las sanciones, es una misma, porque el mismo delito es el mismo delito que está sufriendo el pueblo venezolano por parte del gobierno norteamericano. Es un intento de reprimir, confiscar la riqueza y los recursos del pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos y utilizar herramientas como la muerte, el empobrecimiento de la salud y el hambre en un intentando hacer esto. Alex Saab, ¿qué es lo que estaba haciendo? Volaba entre Irán y Venezuela. Y esto es muy importante, porque Irán y Venezuela están colectivamente comprometidos en la resistencia al imperialismo, trabajando en conjunto para generar mecanismos de comercio, de intercambio financiero y para luchar contra estas políticas que han intentado, pero que no han tenido éxito, devastar sus naciones y sus pueblos y sus gobiernos. Es claro que en ambos casos los Estados Unidos y sus socios han fracasado miserablemente en el proceso de lograr un cambio de régimen, pero no se detienen y quieren extraer el costo, cualquier costo de la gente, incluso en este proyecto fracasado. Lo que estaba haciendo Alex Saab entonces estaba funcionando de forma directa para confrontar este proyecto. Funcionaba de forma directa para impedir que extraigan el valor del pueblo venezolano. Funcionaba directamente para confrontar y contrarrestar la hegemonía norteamericana sobre los mares, en donde vemos que se confiscan ilegalmente buques venezolanos e iraníes en los mares. Y es por eso que a Alex Saab lo apresan con una orden falsa de la Interpol y lo detienen. Es claro que los cargos que se le imputan a Alex Saab siempre fueron cualquier cosa y es por eso que 7 de 8 de estos cargos se han caído, porque él es un prisionero político en un intento de cambio de régimen en Venezuela, en un intento de reimponer el orden anterior a la revolución bolivariana, aunque el pueblo ha construido ya su república, su país y su constitución para impedir este proceso de ser victorioso. Han logrado incluso reconocer un presidente falso de Venezuela a los ojos del mundo y han utilizado esa presidencia falsa para negarle a Alex Saab su reconocimiento como diplomático. No se puede pensar en algo más legalmente turbio. Los Estados Unidos no quieren un orden internacional basado sobre la ley internacional o los principios de justicia aplicados a todos. Quieren hacer las reglas y todo lo demás deben mantener el orden. No hay nada más para describir más que los Estados Unidos reconozca a una persona sin reclamo sin ningún tipo de legitimidad como presidente de Venezuela y decir que los diplomáticos verdaderos de Venezuela no tienen derechos como diplomáticos porque nosotros decidimos que otro tipo es el presidente y luego robaremos la embajada y luego confiscaremos las refinerías petroleras, confiscaremos miles de millones de dólares de recursos del pueblo venezolano y no solamente eso, vamos a bloquear también a los diplomáticos y vamos a raptarlos, a secuestrarlos por intentar resistir nuestro n- nuestro régimen unilateral de medidas coercitivas completamente por fuera de la ley. Sé que no tengo mucho tiempo, pero simplemente quiero hacer un comentario para cerrar. Al mismo tiempo que esto está teniendo lugar
por los últimos 16 años, el pueblo de Gaza en Palestina han estado bajo sitio. Por supuesto, el pueblo palestino ha estado viviendo desde hace 75 años bajo ocupación, pero hay un bloqueo específico y un sitio específico sobre Gaza por los últimos 16 años, porque el pueblo de Gaza, el pueblo palestino completo, ha elegido el camino de la resistencia, no el de aquiescencia al imperialismo, a la ocupación, a la colonización y a la dominación, sino el camino de la resistencia. Así que ha habido nuevamente un intento, como vimos en Venezuela, en Irán, ha habido intento de mover a la gente, de quitarlos de la resistencia. Vemos que está sucediendo lo contrario en Palestina, igual que en Venezuela. La resistencia está más fuerte que nunca, tanto a nivel militar, a nivel social, a nivel político, mucho más que antes. Y también decimos que hay más de 5.100 prisioneros políticos como Mohamed Halevi de Gaza, que fue director y fue tomado prisionero, fue secuestrado cuando estaba haciendo trabajo de caridad, se negó a declararse culpable y fue acusado del mismo tipo de alegaciones ridículas que vemos contra Alex Saab en este caso, pero el mismo tipo de alegatos. Es más, se habló de que estaba involucrado en negocios turbios relacionados con las obras de beneficencia. ¿Pero por qué fue un objetivo? Porque estaba luchando para quebrar el bloqueo, quebrar las sanciones. Y Alex Saab exactamente fue encarcelado por las mismas razones, porque quería quebrar el bloqueo y las sanciones. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos a nivel político, organizativo, en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, unirnos a estas personas y a los movimientos en su defensa para hacer todo lo que podemos hacer por romper el bloqueo. Que viva el pueblo venezolano, que viva la revolución bolivariana y debemos hacer todo lo que podemos para confrontar a Canadá, a Estados Unidos en los crímenes continuados contra el genocidio eh, del pueblo venezolano. Viva Alex Saab y liberen a Palestina. Muchas gracias, Charlotte. Creo que es muy importante atar todo y hacer conexiones con otros prisioneros políticos y la lucha común también del pueblo palestino contra el imperialismo norteamericano. Creo que esas son palabras excelentes. Y este comentario que hiciste de este llamado de que todos hagamos lo más que podemos en relación a entender la lucha de Alex Saab, de otros prisioneros políticos, la lucha por las sanciones y el bloqueo y Venezuela, el bloqueo contra Venezuela. Quiero entonces apelar a que la gente luche de estas maneras en sus comunidades, en sus organizaciones y que sigan el ejemplo de Camila Saab y también del Movimiento por la Liberación de Alex Saab. Y quería anunciar también la campaña de postales por la liberación de Alex Saab. Esta es una campaña que lanzamos oficialmente hace algunos meses desde el movimiento de Fire This Time por la justicia social y de la campaña por la liberación de Alex Saab, también trabajando con la campaña antiguerra. Y la gente está firmando miles de estas postales y las está enviando al presidente Biden demandando que Alex Saab sea liberado inmediatamente. Entonces invito a la gente que sume su voz, encarguen postales, pásenlas, fírmenlas. Estas no son una campaña de presión para la liberación de Alex Saab, sino que también tiene que ver con la educación popular. Tiene los hechos básicos del caso de Alex Saab, muestra cómo es un caso político no legal y que es algo que por lo que tenemos que luchar en las calles. La información para poder pedir, encargar estas postales está en el chat. Pueden ver la información ahí, tienen que escribir a un email. Saquen una selfie, pónganla online y que también continúe la campaña en el mundo digital. Muchas gracias. Y también asegúrense de
que junto con este link para las postales, tenemos los links para que tengan más información con respecto a lo que nos informaba Charlotte del tribunal. Muy bien, para cerrar el panel de oradores de este programa especial y antes de pasar a los saludos y a nuestra foto grupal, espero que estén listos para la foto también, tenemos a Roy López Rivas, que se une desde el movimiento Free Alex App en Venezuela, alguien que también pude conocer en persona en junio. Fue un recurso siempre constante y presente dentro del movimiento de libertad para Alex App, siempre confiamos en él para seguir trabajando. Así que muchas gracias, Roy, por unirte hoy. Hola Alison, gracias por la invitación a este piquete mensual y que, bueno, para nosotros desde el movimiento Free Alexa App, pues es un honor que desde Canadá, desde Norteamérica, se esté dando este gran apoyo, este inmenso apoyo para esta lucha tan importante, que es la lucha no solo de la liberación de nuestro diplomático Alex Saab, sino por el respeto del derecho internacional y por el derecho a la soberanía nacional venezolana. Para comenzar, quería decir unas breves palabras. Conocimos aquí, en la lucha, al profesor Luis Acuña. Por supuesto que sabíamos de él desde siempre, decía el presidente Nicolás Maduro, fue uno de los fundadores de la patria bolivariana. El profesor Luis Acuña fue constituyentista, como decías tú, Alison, fue de los redactores de nuestra Constitución y siempre lo vimos muy cerca de nuestro comandante Chávez. Así que qué inmenso honor haber podido compartir espacio aquí en estos piquetes, en estas acciones mensuales que organiza Fire This Time. Y bueno, un inmenso honor pues haber podido vivir de cerca eso, no solo en los webinars, sino también en persona, en los eventos que hicimos en Caracas, en reuniones personales y bueno, para toda su familia un fuerte abrazo desde el movimiento Free Alex App, así como lo dijo Camila. Estamos pues muy conmovidos con su desaparición física y un gran abrazo a la familia. Agradecer a todos los que están conectados, a las más de 100 personas que están conectadas en este momento. Gracias por su presencia en este espacio, ¿no? Pues sí, bueno, Venezuela, como decía la compañera Terry Matson, Venezuela se está constituyendo un gran movimiento popular, un inmenso movimiento popular comunal, con unos ejemplos muy bellos y muy bonitos que muchas delegaciones han podido ver, que en Venezuela se viven permanentemente. El movimiento comunero, los consejos comunales, muchas formas de organización popular que han, digamos, se han constituido en Venezuela para, digamos, tomar el poder. Y eso es una idea que nos sembró el comandante Chávez y que hasta el sol de hoy se sigue ejerciendo. Obviamente, después de más de 930 sanciones, la pérdida o dejar de ganar más de 230.000 millones de dólares, el congelamiento y robo de decenas de miles de millones de dólares, pues ha constituido, digamos, una dificultad para, digamos, lograr la consecución de todas estas metas. Pero, digamos, lo estamos trabajando y, digamos, el Estado comunal va, digamos, en camino hacia la idea que sembró nuestro comandante Chávez. Y, pues bueno, lo que nos llama aquí a este espacio, ¿no? Al espacio fuera sanciones y liberación de nuestro diplomático Alex Saab, yo quería, digamos, establecer un poco el estatus jurídico de esta batalla. Alex Saab cumple hoy 1173 días de secuestro.
cumple 682 días secuestrado en los Estados Unidos. Él, hasta el sol de hoy, estos 682 días que cumple en los Estados Unidos, no ha recibido ni un solo día de luz solar. Está en unas condiciones bastante deplorables y hemos pedido desde el movimiento Free Alex Saab y a través de diversas organizaciones sociales, políticas de todo el mundo, la ejecución, se le ha pedido al presidente Biden la ejecución de una medida humanitaria. El día 2 de agosto, o sea, este mismo mes, 2 de agosto de 2023, más de 180 organizaciones sociales y políticas de todo el mundo han dirigido una carta al presidente Joe Biden en Washington, ¿no? Y con la finalidad de solicitar una acción humanitaria urgente que contenga la liberación del diplomático Alex Saab. Bueno, en una carta en donde explica pues todos los 3 años de secuestro, la profunda preocupación en la comunidad internacional dado su estatus como diplomático designado por el gobierno venezolano y entendiendo la política que ha desarrollado el presidente Biden en los últimos meses para negociar el intercambio de prisioneros sobre la base de sus competencias ampliadas por la orden ejecutiva el 19 de julio de 2022 para retornar a casa a los ciudadanos estadounidenses detenidos en otros países, pues solicitan la ejecución de una medida humanitaria que genere la liberación de nuestro diplomático Alex Saab. Simplemente nombrar algunas de estas organizaciones que han estado presentes: Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, Asociación Internacional de Abogados Demócratas, 2 premios Nobel de la Paz, Pérez Esquivel desde Argentina, y la Liga Tunecina de Derechos Humanos, quienes ganaron el premio Nobel en el año 2015, son firmantes de esta carta. Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Asociación Americana de Juristas, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras, también la Asociación de Juristas y Abogados del Mediterráneo en Francia, Unión de Abogados Árabes en Egipto, Liga Nacional Árabe, Fire This Time, Asociación Brasilera de Juristas, National Lawyers Guild de los Estados Unidos, la organización de abogados más grande de los Estados Unidos, firman. Así que, digamos, cada día podemos decir que ganamos desde esta lucha un apoyo más y, bueno, es también un honor haber recibido este apoyo de más de 180 organizaciones. Al sol de hoy, pues bueno, estamos en el proceso de apelación de esa terrible sentencia del 23 de diciembre de 2022, en la que contiene graves vicios y vicios en la motivación, errores en la aplicación de la norma y contraria en los criterios jurisprudenciales de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos basados en la Ley de Relaciones Diplomáticas. Inclusive, esa sentencia viola la Ley de Relaciones Diplomáticas de los Estados Unidos. Quería informar que, bueno, que el proceso de apelación está corriendo el 13 de junio, apenas el 13 de junio del 2023, un día antes del evento que organizamos aquí en junio, a los 3 años del secuestro de Alex Saab. El Tribunal de Apelaciones confirmó apenas desde marzo que se introdujo el documento por parte de la defensa, confirmaron la jurisdicción para considerar la apelación. Se proporcionó un plazo de 30 días, que se cumplían hasta el 13 de julio, porque son 30 días hábiles, los fines de semana y los feriados no cuentan. Por ejemplo, el 4 de julio no cuenta como día dentro de esta cuenta, para que el Departamento de Justicia proporcionara su escrito de respuesta. Pero el 26 de junio del 23, el Departamento de Justicia presentó una moción al Tribunal de Apelaciones solicitando una prórroga de 30 días, que se cumplían el 14 de agosto. Pero el 31 de julio vuelven a solicitar una nueva prórroga. Queremos decir que el Departamento de Justicia ya ha solicitado 4 prórrogas en este caso, para 30 días más. Ahora tenemos hasta el 13 de septiembre y esta fue concedida. O sea que, digamos, hasta el 13 de septiembre esto va a estar, digamos, andando y bueno, es un día más en el que Alex Saab no está con su familia, es un día más que nuestra compañera Camila Fabri y sus hijas no están con el compañero Alex Saab, y desde aquí y desde este espacio hacemos una petición
urgente por la liberación de nuestro diplomático, quien está sufriendo graves quejas de salud. Para terminar, es denunciar la doble moral del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes hace pocos días han hecho una petición y un comunicado para la CEDEAO o la ECOWAS, que es la Organización de Naciones del África Occidental, por la junta militar que ha tomado el poder en Níger, y la CEDEAO se ha pronunciado para exigirles que depongan el gobierno, y si no, serán invadidos. Pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha, digamos, acompañado este comunicado de la CEDEAO o de la ECOWAS, pero no lo hizo cuando 2 veces la misma ECOWAS, la CEDEAO, el 15 de marzo y el 24 de junio de 2021 exigió a Cabo Verde la liberación de Alex Saab. En ese momento el Departamento de Estado no dijo nada. Por eso denunciamos la doble moral. Asimismo, denunciar otra vez, como ya lo habíamos dicho en algún momento, el maltrato que ha sufrido Alex Saab, no solo en la cárcel, sino inclusive en los juicios. El caso de George Álvarez, ciudadano norteamericano, que asesinó a sangre fría a 9 venezolanos, pasándole con su carro, su camioneta por encima y dejando más de 9 personas heridas, 9 personas muertas, tiene 18 cargos por homicidio, fue presentado ante un tribunal con una braga blanca, sin esposas en las manos ni en los pies, y Alex Saab ha sido presentado cada vez en tribunales con braga naranja, manos esposadas, pies esposados y sin derecho a fianza. George Álvarez inmediatamente fue a juicio, se le consiguió derecho a fianza, con 18 cargos de homicidio. Alex Saab, con un solo cargo político, conspiración por lavado de dinero, se le ha negado permanentemente derecho a fianza. Asimismo, se le ha negado el derecho a visita médica, asimismo el derecho a visita familiar. Así que desde Venezuela, pues, solicitamos al gobierno de los Estados Unidos proporcionar, así como lo han hecho todas estas organizaciones, una medida humanitaria urgente para que Alex Saab pueda volver a Venezuela, pueda volver porque es diplomático, pueda volver porque es inocente y porque así lo requiere su salud, requiere un tratamiento médico urgente. Gracias, Alison, por el espacio, y desde el Movimiento Free Alex Saab, pues agradecidos por el apoyo que siempre nos has dado aquí en este espacio. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Roy, por unirte hoy para ayudarnos a entender esta situación en estas acciones mensuales. No puedo creer que hayan pasado 30 de estas acciones mensuales. Por supuesto que nosotros desearíamos que no hubiera otro mes, que el bloqueo fuera levantado, que liberaran a Alex Saab, pero vamos a seguir teniendo estas acciones mensuales en tanto y en cuanto esto continúe. Es muy importante saber que el juicio del Alex Saab otra vez ha sido prorrogado, todavía sigue dilatándose. Es una continuación de esta falta de derechos y de esta no tratamiento con dignidad para Alex Saab. Es algo que tenemos que enfrentar con muchísimo trabajo, y siempre nos inspira mucho el trabajo del movimiento Free Alex Saab. Así que muchísimas gracias por unirte y por compartir esas importantes actualizaciones sobre el caso. Vamos a pasar a la próxima sección del programa, que es recibir algunos saludos de personas aquí en Canadá. Desde que comenzamos con estas acciones mensuales, esta ha sido una forma en la que las personas pueden compartir sus perspectivas y su trabajo, pero también para compartir sus mensajes de solidaridad de muchas de las provincias de Canadá, y es una oportunidad para conectarnos con ellos también. Vamos a comenzar esta sección con un video. Este video es de Nino Paglitzia, que es
un activista en solidaridad con Venezuela que está viviendo aquí en Vancouver, que quería compartir con nosotros este video porque él no pudo asistir en este horario en persona. Así que nos envió este video. Mi nombre es Nino Paglicia, hablo en nombre del Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos y en el mío propio, como venezolano. Hemos recibido la triste noticia de que nuestro querido amigo e inspiración política, el profesor Luis Acuña, falleció el domingo pasado en Caracas como consecuencia de una infección pulmonar. Faltan palabras para expresar nuestro sentimiento en este momento. Sin embargo, tomamos fuerza de su personalidad ejemplar como ser humano, como educador incansable y como revolucionario bolivariano. Esas son las cualidades que Luis Acuña poseía, que nos mostró en cada actividad como diplomático en Canadá y como ciudadano profundamente socialista en Venezuela. Escuchar sus palabras honestas y oír sus enseñanzas impartidas con tono afable, pero con fuerza de convicción chavista, ha sido la clave de su labor como diplomático y para nosotros como compañero solidario. Luis Acuña ha sido un embajador ejemplar del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en Canadá y un diplomático impecable. Sin embargo, el gobierno de Canadá, con su actuación típica de imperio menor y marioneta de Estados Unidos, rompió todo protocolo al no renovar la visa diplomática necesaria para que él pudiera seguir su labor en la Embajada de Venezuela en Ottawa. El gobierno de Canadá no ha tenido el coraje de decirle en la cara a Luis Acuña que era persona non grata. Luis Acuña volvió a Venezuela, pero nunca nos ha dejado a nosotros, con quienes él ha mantenido un contacto continuo y desde Caracas intentaba continuar su trabajo de apoyo consular a los venezolanos en este país. Y ha dado su aportación en nombre de Venezuela en este mismo programa cada mes sin faltar. Vamos a extrañar su presencia física, pero su inspiración bolivariana para nuestra solidaridad con Venezuela permanece intacta con nosotros y de esa forma recordaremos su presencia y honraremos su memoria. Nos sentimos honrados de haber trabajado con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y al pueblo de Venezuela, a quien él ha representado dignamente como defensor infatigable. Lo recordaremos siempre como el querido amigo partidario del movimiento de solidaridad en Canadá. Luis Acuña, presente. Luisa Acuña presente. Thank you to Nino Paglicia. Muchísimas gracias a Lino Paglicia por ese video. Ahora vamos a ver si Mari Carmen Guevara está aquí desde Ottawa. Es organizadora en solidaridad con Venezuela, con Cuba y con otras causas justas con Alba Movimientos. Te veo, Mari Carmen. Muchísimas gracias por unirte hoy. Muchas gracias, Alison, y saludos desde Alba Movimientos aquí en Ottawa. Me gustaría enviar un mensaje al pueblo venezolano en español. En Ottawa fue un placer y un orgullo haber tenido de cerca al profesor Acuña. A los venezolanos les digo, no solo ustedes están tristes por la pérdida de un gran hombre. Nosotros acá, esta jaque que yo estoy vistiendo, él me la dio. Y él me dijo un día, Mari Carmen, esta es tu jaque venezolana, y con mucho agradecimiento, siempre él estuvo cerca de nosotros, trabajamos juntos, hicimos mucho para tratar de quitar este injusto bloqueo contra Venezuela. Cuando él tenía que irse para Venezuela, él no iba contento, pues las cosas aquí no estaban mejorando, sino que
se iban empeorando por las relaciones entre Canadá y Venezuela. El día que yo supe de él, lo supe por el compañero Ángel Herrera, que estaba encargado de la embajada. Ya el embajador se había ido porque Canadá no lo sacó de Canadá. Y nosotros nos reunimos con Ángel. Ese día fue mucha tristeza en la embajada, estábamos tristes y la embajada sola. Y Ángel me dijo, no te preocupes, compañera, un gran hombre va a venir acá y tú vas a poder trabajar con él. Y realmente un gran hombre que lo extrañamos, lo sentimos que ya no va a estar con nosotros, pero como dijo Nino, él sigue con nosotros con sus enseñanzas. Gracias a todos y mi más sentido pésame, y Alba Movimientos Sociales les manda un abrazo solidario y el pésame a toda la familia y a toda la comunidad venezolana. Gracias. Thank you, Mary Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Pudimos compartir las fotos hace un ratito, más temprano. Hice como pasé por su trabajo en Canadá. Gracias por enviarnos esas fotos y por ayudarnos a recordar al profesor Luis Acuña en el día de hoy. En siguiente lugar, quería invitar a Karen Rodman, que está aquí con Just Peace Advocates. Gracias, Alison. Qué honor poder formar parte de este programa. Muchísimas gracias a Alison y también a Fire This Time para darnos un espacio para recordar y para también asimilar todo esto, mientras también ofrecemos nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a la comunidad venezolana. Para aquellos de nosotros que no trabajamos de forma directa con él, pero que tuvimos la posibilidad de ser parte de cada una de estas acciones mensuales por los últimos 29 meses, lo sentíamos a Luis como un amigo. Sentíamos profundamente todas las cosas que se mencionaron hoy en relación a su lealtad, su papel como diplomático, como educador también, como una inspiración tan amable y era realmente nos ayudó a unirnos muchísimo. Eso es algo que recordamos y vamos a continuar hacia adelante. Muchísimas gracias también por este programa del día de hoy con un panel tan poderoso como para sentir que este movimiento también avanza cada vez más. Gracias, Alison, por esto y gracias a todos los oradores por permitir que esto suceda también. Thank you, Karen. Muchas gracias, Karen. Es genial estar trabajando en conjunto y también tener la representación de todas partes de Canadá. Muchas personas han anunciado ahora eventos presenciales, en persona, pero vamos a seguir teniendo este espacio en donde logramos conectarnos a lo largo y a lo ancho de todo el país de forma virtual como una voz importante demandando por la liberación de Ahmed Saab y por el levantamiento de las sanciones y el bloqueo. El último saludo va a ser de Jeline Salenki, que es parte de la movilización contra la guerra y la ocupación aquí en Vancouver, Canadá. Hola a todos y a todas. Es genial poder estar aquí con ustedes, aunque estamos todos un poco tristes y bueno, y teniendo también esta conmemoración tal vez un poco desafortunada para Luis Acuña. Quiero darles mis condolencias a la familia, mi pésame a la familia de Luis Acuña. Nos hemos acostumbrado tanto a tenerlo todos los meses aquí presente, aunque no podía estar con nosotros en Canadá. El hecho de que estuviera cada mes presente online, compartiendo su palabra, su perspectiva, es una enorme pérdida, no solamente para nosotros, sino también para Venezuela y para todas aquellas personas que están luchando por un mundo mejor. Luis Acuña fue parte de esa lucha y sigue siéndolo, sigue estando en nuestro recuerdo a través de su ejemplo y su legado. Como estamos todos aquí y ya dijimos, seguiremos diciendo, Luis Acuña presente. Y con él y detrás de él, el poder de la revolución bolivariana,
luchando no solamente por una mejor Venezuela, sino en la lucha por un mundo mejor. Nos enfrentamos a las dos fuerzas más poderosas del mundo hoy, las fuerzas del imperialismo, que están blandiendo una nueva era de guerra y de ocupación. Hemos visto destruir tantos países en todo el mundo y son las fuerzas de aquellos que están luchando por un mundo mejor también en Venezuela, en Cuba, todos los participantes de este webinar de hoy, las personas en todas partes del mundo que se enfrentan a la guerra y a la ocupación y están resistiendo, están luchando y están demandando autodeterminación, están demandando dignidad y soberanía. La gente en Afganistán, en Irak, en Haití, en Siria, en Libia, en Yemen, en tantos países que han enfrentado las guerras y la ocupación de los Estados Unidos con la participación de muchos países imperialistas, incluyendo a Canadá. ¿Qué significa esto? Sabemos que cuando el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de Canadá saben qué es lo mejor, cuando dicen saber qué es lo mejor para Canadá, para Venezuela, tenemos que mirar el resto del mundo y tenemos que ver que cualquier cosa que el gobierno norteamericano y sus aliados hacen para intervenir en los países no es en beneficio del interés de los pueblos, sino de las clases dirigentes y las fuerzas imperiales. Hoy, igual que cada mes, continuando con el trabajo muy importante que hacemos, seguimos pidiendo, demandando la autodeterminación de Venezuela, apoyar la revolución bolivariana. Pedimos por la liberación de Alex Saab. Quítenle las manos de encima a Venezuela, liberen a Alex Saab. Gracias, Janine. Quítenle las manos de encima a Venezuela, liberación de Alex Saab, profesor Luis Acuña, presente. Hemos llegado a la parte del programa donde nos unimos, donde nos juntamos para una foto grupal. Seguramente les va a llegar una invitación en la pantalla de su computadora o de su teléfono que dice, ¿quieres ser promovido a panelista? Pueden decir que sí. Si quieren participar de la foto prendiendo la cámara, tienen que ser promovidos a panelistas. Les va a llegar una invitación. Entonces, quisiera agradecerle también a todos nuestros oradores y los participantes del día de hoy. Quisiera decirles gracias también a Camila Fabrizab, a Roy López Rivas de Venezuela, a Terry Madsen, a Charlotte Cates, que compartieron sus experiencias en el terreno en Venezuela, y también a todas las personas que postearon en el chat sus saludos, su solidaridad, sus pésames, sus condolencias, también a Fire This Time para la justicia social. Quisiera también mandar nuestras condolencias profundas y nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela y a la familia y personas amadas, seres queridos del profesor Luis Acuña. Quisiera recordarles que cada mes él seguramente decía, sin dudas decía, que las personas que vivimos afuera de Venezuela somos la voz de los venezolanos. Los medios principales, los Estados Unidos, los medios capitalistas del mundo, en Canadá también no les permite que las voces de las personas pobres, trabajadoras, participantes de la revolución bolivariana surjan, aparezcan en los medios masivos de comunicación. Nuestro trabajo entonces es ser esa voz, compartir lo que sabemos, mostrar el impacto horrible de las medidas norteamericanas de bloqueo y sanciones y pedir por la liberación de Alex Saab como prisionero político de los Estados Unidos. Llevemos adelante entonces el trabajo del profesor Luis Acuña, sus enseñanzas y todo lo que compartió, continuando con nuestro compromiso por la liberación de Alex Saab y por la finalización de todas las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, para mostrar lo que aprendimos del tiempo que compartimos con él aquí. Con estas palabras, entonces, algunas personas están empezando a unirse al espacio virtual en donde vamos a sacar la foto grupal. También hay más mensajes en el chat. Por favor, copien y peguen estos mensajes o abran los links en su computadora.
Regístrense, inscríbanse en los próximos eventos y también en la campaña de postales por la liberación de Alex Saab. Se van a unir algunas personas más, creo. Si quieren entonces unirse a la foto, pero no recibieron la invitación para ser promovidos como panelistas, por favor levanten la mano y con gusto los encontramos. Creo que el sistema está con un poco de demora en el día de hoy. Esto a veces sucede, pero queremos que todas las personas que quieran aparezcan en la foto, aun si no tienen un cartel o un póster, pueden unirse. Si no recibieron la invitación, levanten la mano o pongan en el chat también. Muchísimas gracias también a Mercedes y a Julieta, quienes han traducido, son excelentes traductoras, intérpretes el día de hoy, siempre trabajando bajo algunas condiciones un poco difíciles, con oradores que hablan muy rápido muchas veces y a veces con problemas con el sonido, con el audio, así que apreciamos muchísimo su trabajo todos los meses, que es tan difícil de replicar. Creo que todas las personas que querían prender sus cámaras ya recibieron la invitación a ser promovidos como panelistas. Ahora entonces, si ya son panelistas, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Si alguien no recibió una invitación para ser promovido o promovida, por favor levanten la mano en un segundo o escriban en el chat en un segundo. También vamos a desmutear a todo el mundo para poder hablar todos. Va a ser un poco caótico, pero es un sonido realmente hermoso. Think we are good. Creo que ya estamos. Together. Free Alex. Free Alex Saab. Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. No to sanctions on Venezuela. Free Alex Free Saab. Alex Saab. Hands off Venezuela. Free Hands off Venezuela. Hands off Venezuela. Hands off Venezuela. Hands Free off. Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. And finally, Luis Acuña, Profesor Luis Acuña. Finalmente, el profesor Luis Acuña, presente. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre, presente. Luis Acuña, presente, Now ahora and y ever, siempre. presente. Thank you all. We will see you next month in this continued united struggle. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos el mes que viene en esta lucha continuada, incesante por la liberación de Alex Saab y por el levantamiento de las sanciones y el bloqueo cruel de los Estados Unidos hacia Venezuela.